Oh, el buen amigo Alberto ahí. Hola, Hola, padre. ¿Cómo Hermana, está? hola hola, hermana. hermano, Nora. Bien, Ana, ¿cómo Hermana está? Nora, de nuevo. Hermana Nora. ¿Qué Padre es Juan eso? Pablo, ¿cómo llegó? ¿Cómo Bien. llegó a Rancagua, padre? Oiga, para que vea, mire lo que hace la tecnología, oiga. Para que vea, ¿eh? Viene volando. Llega muy rápido. Aprovechando el paso 3. Eso, la clave. Claro. Ya estamos saliendo ya. Qué bueno. ¿Ustedes en ¿Ya qué que el paso paso están, perdón? 3? A partir del lunes pasamos a 3. Ah, Nosotros a muy partir de. bien. No, nosotros partimos esta semana al paso 3. Ya, Ah, qué La bueno. Florida, digo yo, la ¿Ya Florida. viste? La Florida. Sí, también. También. Estamos Y en el acá, paso 3. Acá en Coquimbo el lunes pasó 4. Paso Oh, qué 4. bien. ganaron. Ah, buena. Oye, pero Grande ya. hay que ir a la playa con mascarilla, escuchó hoy día en la radio. Sí. Sí, Y hay que llevar su propio quitasol. claro. Claro. Sí, ya. Ya pues, vamos a comenzar entonces. Bueno, Son ya No, 8:07, 8:07. así que es momento de conversar, de empezar. Vamos a hacer primero una oración. Sí, queremos invitarlos a que juntos recemos al Espíritu Santo para que Él esté junto a nosotros en este encuentro y podamos escuchar lo que el Señor quiere de nosotros. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te Te adoro, adoro, dulce. Ilumina, ilumíname, fortifícame, fortifícame, guíame, consuela. consuélame. En Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer La voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi toda vida mi vida no quiero otra cosa y continuar a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Primero, el sentido de esta conversación con el Padre Juan Pablo es escucharlo, escuchar, ¿cierto?, todas nuestras interrogantes, todo lo que queremos ir adquiriendo nosotros. Si pueden escribir alguna idea del Padre, ¿cierto?, antes que llegue antes que todo esté grabado, sería bueno. Vamos a conversar con él, hacerle algunas preguntas, que esperamos que respondan a nuestra inquietud, a todo lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando empiece, vamos a hacer un saludo y cuando comience el Padre Juan Pablo vamos a apagar el sonido, para que vayan pensando, escribiendo, ¿cierto?, las preguntas que puedan hacer de acuerdo a lo que vayan escuchando. Y posteriormente, cuando termine el Padre Juan Pablo, cada uno abre su micrófono, o el Mundo y la Loreto, que están ahí a cargo de abrir y cerrar, ¿cierto?, le van a dar el paso. Esto lo vamos a dividir en 5 momentos, ¿cierto?, que fue la oración. Ahora vamos a hacer un saludo, el Padre Juan Pablo, la pregunta y conversación, y finalmente la bendición del Padre Juan Pablo. Pero tenemos la ayuda de Edmundo y Loreto, ¿cierto?, que se manejan bastante bien, así que entre todos vamos a sacar. Yo creo que el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar. Así que, fuerza, muchachos. Queridos hermanos, les saludamos con cariño y agradecemos su presencia. También, como decíamos, agradecemos a Andrés, Andrea, Eric y Carolina, quienes con su esfuerzo manejan este nuevo sistema que nos permite reunirnos hoy. Fundamentalmente agradecemos a nuestro Padre Juan Pablo Roeño por esa gran disposición para encontrarse con todos nosotros. Él sabe del cariño que nos tenemos todos, ¿cierto?, y le tenemos especialmente a él. Y pedimos que con lo que escucharemos, con lo que conversemos hoy, y sabiendo que el Espíritu Santo estará entre nosotros, se ilumina así nuestro caminar en Chenza, en la iglesia, y la respuesta a nuestra sociedad. Ciertamente vivimos tiempos complicados. El mundo viejo está en llamas. En el horizonte se reconocen lentamente las líneas estructurales de un nuevo orden social. Y estas son palabras del Padre Fundador.
el Padre José Kentenich. Y él de alguna forma, con la ayuda de María, ¿cierto? Y en el Espíritu Santo, detectó este gran cambio que ya vislumbramos, que en realidad ya estamos viviendo. Y para estos tiempos nuevos, nuestro gran soporte, en quien debemos continuar cobijándonos cada día, es en María del Santuario. A su protección debemos entregar nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, y junto a ellos vivir nuestro compromiso con los demás. Padre Juan Pablo, por favor, somos todos ustedes. Todo oído. Bueno, primero agradecerles la posibilidad de acompañarnos. Lo decía también Humberto, todo ese cariño mutuo del tiempo que nos tocó trabajar juntos y que nos hemos ido también encontrando en muchas etapas, no solamente jornadas, momentos de vida, de familia, de Schoenstatt, de iglesia, y eso siempre ha sido una gran alegría. Quizás lo primero es poder confirmar que seguramente ninguno de nosotros hubiera sospechado el horizonte y el espacio que nos ha tocado vivir durante este último tiempo, donde podríamos decir que los vínculos fundamentales están todos remecidos. La crisis sanitaria nos ha puesto frente a un horizonte del mundo, de la fragilidad también de nuestra condición humana, de los desafíos que tenemos como género humano en ese sentido, el desafío que tenemos como sociedad humana completa de responder a una vulnerabilidad que es común. Nos hemos sentido quizás igual de vulnerables en todas partes, aun cuando las posibilidades de poder responder a esta crisis son totalmente distintas en muchos lugares, nos pasa también en nuestra patria, pero lo que sí ha sido un horizonte común es la experiencia de vulnerabilidad y también el desafío de una corresponsabilidad mutua, porque todo lo que tenga que ver con el cuidado es un autocuidado que permite que el otro también, el que está al frente mío, el que camina junto a mí, también se sienta protegido. Yo creo que primero ese horizonte mayor. Si pensamos también en nuestra patria, acabamos de tener un plebiscito que nos ha mostrado también un horizonte y un desafío patrio súper grande, del estallido social y también desde esa manifestación masiva de tantos hermanos y hermanas nuestras acerca de necesidades, de desafíos, de inquietudes y anhelos que necesitaban una respuesta, un canal de expresión. Nos damos cuenta que estamos yo también como país, un desafío muy grande. En el fondo todo lo que parecía seguro se muestra incierto, pero también con la posibilidad de construir y de poder desafiarnos hacia el futuro con una mirada nueva, miradas más integradoras en ese sentido. Si pensamos, bueno, desafíos de iglesia nos vienen acompañando hace mucho tiempo, que también nos ha afectado como familia de Schoenstatt, y también como comunidad de los padres en ese sentido, y que hemos tratado de ir también comprendiendo en su hondura, también en sus dificultades, y también en un camino de crecimiento. Y el último tiempo, claro, como familia nos hemos visto remecidos por todo este contexto que ha dado esta publicación en torno al padre fundador. Yo creo que lo primero que en ese punto a mí me gustaría, porque era el punto en el cual ustedes querían especialmente centrarse, es que esta es una crisis o un desafío que a todos nos ha afectado. Y yo creo que eso es bien importante, porque a todos nosotros, sin excepción, nos ha afectado, porque ninguno de nosotros tenía un conocimiento cabal, completo, sistemático, de acontecimientos, de hechos, una mirada de conjunto, y lo que ha motivado esta crisis que tiene que ver con acusaciones concretas, más allá de que sean sacadas de contexto, que no están miradas desde todo el proceso, etcétera, que eso va a ser justamente lo que tendremos que analizar ahora más profundamente, y especialmente a estas comisiones que se han formado, que tendrán que ayudarnos justamente a una comprensión de estos hechos en un contexto mayor, los contextos históricos que dialogan, los procesos que se hicieron, las consecuencias que hubo, cómo se resolvieron. Todo eso va a necesitar justamente una comprensión, un estudio, un análisis mucho más profundo, más exhaustivo, porque de alguna manera esta publicación que ahora ya ha salido esta semana de Alexandra von Teufenbach toma elementos, los coloca en un contexto, que es el contexto de los abusos, nos enfrenta ante una realidad que no habíamos mirado desde esa perspectiva, pero sí nos desafía a poder poner esos elementos en un contexto mayor, que son los contextos históricos, son los procesos, cómo se llevaron a cabo, las resoluciones que hubo, cómo se fue resolviendo, etcétera, para poder entender un poco lo que pasó.
¿Por qué lo digo? Porque creo que como familia, y a todos nos pasa porque todos formamos parte de una familia, la solidaridad en la familia se vive de distintas maneras. En ese sentido, cuando hay alguien que está pasándola mal y lo ayudamos, cuando hay alguien que está con alguna dificultad o la alegría la compartimos. Y en este caso creo que hay una solidaridad que estamos aprendiendo juntos de sentirnos frente a un hecho, a un acontecimiento o una situación sin tener ninguno de nosotros la total claridad, la respuesta ya, en el fondo, sino que tenemos que hacer un camino de abrirnos a la conducción de Dios en esta coyuntura que ha puesto en pregunta al Padre Fundador, que ha puesto en pregunta nuestro vínculo con Él y que ha puesto en pregunta nuestra transmisión y comprensión del rol que Él tiene en la familia. Y por qué nos ha afectado, no solamente por las circunstancias que aparecen, sino porque el vínculo que todos hemos ido descubriendo y desarrollando con el Padre Fundador es un vínculo muy fuerte. Él es un punto de contacto y también cada uno de nosotros ha hecho un camino personal, comunitariamente. Incluso, si uno piensa, la tierra de Rancagua está marcada también por esa experiencia también y esa imagen del Padre. Entonces, no cabe duda que esto nos afecta, pero nos está afectando a todos. Y quisiera, no porque usted esté aquí presente, hermana Nora, también expresarle también todo nuestro cariño, nuestra solidaridad, porque justamente la comunidad que se ha visto como más expuesta en su historia, en su misterio, en las luces y sombras que todos tenemos en nuestras propias historias, es su comunidad, a partir de todo lo que aparece y de todo lo que se comenta. Y en eso expresarle también todo nuestro cariño, y que el dolor es mutuo, el dolor es de todos nosotros de ver justamente algo que queremos, que necesitamos comprender, que necesitamos entender, que necesitamos recorrer un camino. Y como todo camino frente a algo que amamos, no es sin dolor, en ese sentido, cuando tenemos que, en el fondo, profundizar. Yo creo que el primer elemento que diría es ese, en el sentido, todos estamos recorriendo un camino. Ninguno de nosotros tiene el conocimiento cabal, sistemático, completo. Por eso se han suscitado y se han convocado comisiones que nos puedan ayudar justamente a comprender en un contexto mayor. Lo segundo, que yo creo que es bien importante, es darnos cuenta que lo que estamos viviendo nos desafía a una comprensión también, desde nuestra mirada providencialista, de la historia. Nosotros tenemos una mirada de la historia que no son solamente hechos puntuales, lugares, personas, geografía, acontecimientos, años, sino que nosotros creemos en la irrupción del Dios de la historia y la historia como un espacio de alianza. Y eso nos tiene que ayudar a comprender que esto forma parte de esa historia. Y quizás había una dimensión de la historia que no habíamos integrado para entenderla mejor. Y esto nos va a permitir integrar una dimensión de la historia. El solo hecho de que, de alguna manera, uno de los elementos o causas del exilio del Padre hoy día adquiere un protagonismo tan fuerte, es porque es un elemento que no lo habíamos conocido, o no lo habíamos comprendido en su hondura, o no habíamos captado su desarrollo, su complejidad. Y creo que el desafío que nos va a permitir este proceso, que no será tan acelerado, en el sentido, ha sido acelerado todo lo que ha pasado en nosotros, digamos, frente a esto, lo que ha pasado en nuestros corazones, en nuestros conversatorios, pero el análisis, la reflexión va a tardar un poco, porque es todo un mundo al cual ahora se accede, sobre todo en documentación, que antes no había acceso, y eso no es que uno llegue, no es como una novelita rosa que uno va a leer rápido y se sabe el final. Acá hay que meterse a fondo, hay que confrontar fuentes, hay que comparar, y por eso, bueno, se han citado en el fondo comisiones que tienen un profesionalismo, entre comillas, digo profesionalismo como una palabra, para poder ir a expertise, para poder desarrollar eso. Pero yo creo que es muy importante, por nuestra mirada provincialista. A mí hay una frase que siempre me ha cautivado y que también el padre la cita más de alguna vez, de San Irineo de León, que está dentro de los primeros padres de la Iglesia, es decir, los primeros teólogos, siglo II, y él dice: lo que no es asumido no es redimido. Y eso es algo que se aplica a todo, a nuestra historia personal, familiar, como país, como Iglesia. Cada uno de nosotros hay dimensiones de nuestra historia que necesitamos asumir para redimir, es decir, para darle un sentido, para encauzarla, para comprenderla, etc. Y esto nos va a permitir a nosotros comprender, a partir de estos hechos puntuales que están, digamos que hoy día se ofrecen como el gran tema, pero hay que mirarlo ahora en un contexto aún mayor, comprender las causas del exilio, el exilio y la rehabilitación del Padre.
Creo que en ese sentido nos vamos a acercar a la historia también con un sentido salvífico. ¿Qué sentido tienen también esas sombras de la historia? También los elementos que no teníamos tan claros, las cosas que necesitamos comprender de mejor manera. Porque yo creo que en nuestro foro interno, todos nosotros, por el vínculo que tenemos con el Padre, decimos en nuestro interior, pucha, yo me la juego por este Padre, por esa integridad moral, su condición paternal. Pero justamente el cuestionamiento nos va a permitir, a partir de hechos concretos, poder analizar, confrontar y confirmar esa intuición o esa pulsión primera que nosotros tenemos de adhesión total a nuestro Padre. Y este análisis, esta reflexión, esta confrontación nos va a ayudar, porque hay que integrar la historia en forma completa. Y en ese sentido vamos a hacer ese proceso, una mirada también de alianza y provincialista frente a la historia, y también de aquellas dimensiones de la historia que desconocíamos o son cosas un poco más complejas o más difíciles de comprender o integrar. Lo tercero, yo creo que también es importante percibir que a nosotros nos está tocando un escenario, si bien distinto, en lo que se refiere a su contenido, tanto el contenido de lo que se discute en su centro, como el contenido más profundo en su hondura, es el escenario que justamente confrontó a la familia de Schoenstatt en su carisma, justamente que en toda la etapa del exilio, en el fondo, tenemos la posibilidad de profundizar y confrontar elementos centrales de nuestro carisma. Nosotros creemos en el valor de la causa segunda, en el fondo la experiencia humana como camino hacia Dios. Nosotros creemos en el valor de la experiencia filial como un camino de educación en la libertad y a la plenitud de la propia vida y la autonomía y la plasmación de la vida de la propia originalidad. Nosotros creemos justamente el valor de las experiencias naturales y que tenemos que integrarlas, pero la naturaleza hay que elevarla también. Es decir, muchos elementos, a partir de estos acontecimientos, vamos a poder comprenderlos de una manera mucho más vital. No es solamente algo que pasó hace tantos años, 70 años, 50 años, 60 años, en el fondo, y que a partir de un tema, de una comprensión eclesial, a partir de situaciones no aclaradas o no resueltas, a partir de acusaciones, no sé, no es solamente hechos, nos van a ayudar a comprender vitalmente justamente ese escenario que se vivió hoy día, como que la providencia, y como es la providencia que nos sorprende muchas veces de manera que no quisiéramos, o con lenguajes y formas que absolutamente sorpresivas, a meternos más a fondo en elementos centrales del carisma. Yo creo que eso es bien importante. Hay cosas muy centrales que vamos a poder comprender, ahondar, confrontar y complementar. Porque no nos olvidemos que el carisma no es algo que está fosilizado en el tiempo, sino que siempre tiene que entrar en diálogo con el tiempo. Y si hoy día nosotros tenemos una sensibilidad distinta frente a la experiencia de abuso, y no me refiero solamente al abuso al interior de la iglesia, sino que a una sociedad o estructura social abusiva, es uno de los elementos que más ha salido también en el plano más social y político de nuestro país, pero uno lo ve en el mundo en general, en el fondo estructuras, formas, personalidades, impulsos, modelos que favorecen mucho más una conducta o relación asimétrica. No cabe duda que hoy día vamos a analizar nuestro carisma desde esa perspectiva, pero no como algo externo, sino que desde la propia experiencia interna, o las preguntas internas. Por eso, más allá de lo que nos esté doliendo, costando, incluso revelando, yo creo que tenemos que dar espacio a nuestros sentimientos. En ese sentido, pasó quizás, bueno, en la primera etapa, cuando nos enteramos de esto, tuvimos una mezcla de sentimientos de todo tipo, y eso es súper razonable, y hay que dar espacio a eso, y poco a poco va decantándose, va ordenando, seguramente ahora con la publicación del libro, nuevamente se va a provocar en nosotros una reacción, si ninguno de nosotros es indemne en ese sentido frente, más allá de las certezas que uno tenga, hay cosas que nos van a doler, nos van a costar entender, porque además como no tenemos inmediatamente el recetario al lado, esto se resolvió así de esta manera, sino que es desde una orilla que vamos a mirar la historia, la realidad y estos hechos, no tenemos la respuesta al tiro. Pero ahí va a ser un momento justamente del impacto, pasar también como a esa, no solamente una actitud de fe, de conducción de Dios, sino que también justamente a ver cómo yo hago también un camino de profundizar esto, de mirarlo de la perspectiva de nuestro carisma, cómo me permite poder comprender quizá elementos que son centrales.
Y lo otro que creo que va a ser bien importante, porque eso también habla de la actualidad de un carisma, en ese sentido, cómo nosotros hemos comprendido y transmitimos también la persona del Padre. Porque cuando uno confronta a alguien o algo, o un hecho o un acontecimiento, que le es importante, es para tener nuevas herramientas de transmisión y comprensión. Por lo tanto, si para nosotros, históricamente, nosotros lo recibimos histórica y también vitalmente, la persona del Padre en su centralidad, como punto de contacto, nuestro vínculo con Él, etc., es decir, va a ser una posibilidad de poder confrontar y madurar ese vínculo. De alguna manera, nuestra comprensión y nuestra forma de transmisión. Y ya era algo interesante, porque también, y algo que he escuchado, yo he participado en muchos conversatorios en relación con este tema, y nos ha tocado en distintos también espacios, reflexionando un poquitito con las herramientas que tenemos. Y hay un elemento que ha salido que creo que es súper valioso, de muchas personas y que nos pasa a todos nosotros, que comentan, bueno, esto nos permite acercarnos a un Padre más humano, en la experiencia también del acierto y el error, en la experiencia de fortaleza y debilidad, en la experiencia también de que hay preguntas, que yo puedo hacer preguntas en relación, y creo que nos va a permitir una comprensión. Esta conversación la estamos haciendo un día jueves y el domingo que viene es el Día de Todos los Santos. Una renovada y yo diría como más adecuada comprensión de la santidad. La santidad no es perfección ni infalibilidad. La santidad tiene que ver justamente con vivir la vida de la mano de Dios, permitiendo que Él ilumine también nuestras sombras, también nuestras debilidades, también nuestras fragilidades. Y puede ser que yo, y esto ahora lo digo a título personal, yo tengo no solamente un deseo, sino que una certeza interior de esa integridad del Padre, pero sí puedo reconocer que el Padre se puede haber equivocado perfectamente. En el sentido, en su percepción del efecto que produce en una persona algo que él haya dicho o hecho, con una recta intención. Pero claro, él no es Dios, por lo tanto no podía captar hasta la última fibra de esa persona, el efecto que pueda producir algo, un gesto, una palabra, una actitud. Y en ese sentido, creo que nos va a ayudar a poder como acercarnos al Padre también desde el camino que él tuvo que hacer de maduración, de crecimiento, y de purificación, porque todos tenemos que hacer un camino así en nuestra vida. El desafío en la vida es recorrer ese camino. Y para mí la santidad se une mucho más justamente a una vida que busca unir a Dios en todas las cosas y también en el lado B, o en las dificultades, o los errores que uno pueda cometer, o lo que no sabe, las ignorancias, en ese sentido, pero vivirlas de la mano de Dios. Y permitir que Dios haga un camino de crecimiento con uno. A mí me ha impresionado siempre, y ahora como que lo rescaté, porque como les digo, todos estamos haciendo un camino, ¿eh? Es decir, no es que yo vine a dar este impulso y les voy a dar la respuesta a todos. Yo tengo tantas preguntas como ustedes, inquietudes, y también estoy haciendo un proceso interior de asimilar, y la hermana Nora también, y todos nosotros estamos haciendo un proceso de ir asimilando estos acontecimientos, de ver cómo los incorporo, cómo voy entendiendo. Pero se me vino a la mente muy rápidamente en ese sentido, después del primer impacto, y de poder acercarme al Padre un poco, a ver, ¿cómo voy a mirar a este Padre también en sus yayitas en ese sentido? Bueno, uno va descubriendo, el Padre tiene una conciencia de misión muy fuerte, y era muy vehemente, y eso le produce un conflicto muy profundo con la curia. Es decir, la Iglesia también cumplió con su tarea. En el fondo la Iglesia tenía que cumplir con su tarea de confrontar un carisma, confrontar a un fundador, y si además se le presentaban situaciones que había que analizar, tenía que hacerlo. En ese sentido, la Iglesia cumplió su tarea, nos guste o no nos guste, pero cumplió la función que tenía, y también la cumplió con la mentalidad de aquella época. No estamos hablando de la Iglesia posconciliar, estamos hablando de la Iglesia preconciliar. Por lo tanto, iban a haber muchas cosas del carisma que no iban a ser comprendidas de partida, de estilo, de impulso, de ideas centrales, de novedad. Claro, y por eso detonar el Padre, como buen hombre apasionado, detonar, dar más respuestas, y escribir libros y más cosas, la carta, no sé, yo digo el pobre obispo Stein cuando le llegó, cuando uno piensa en una carta, piensa en 2 hojas, no sé, y le llega un libro, respuesta, entonces tiene que haber sido bastante fuerte, más allá de lo que él sintió
él personalizó un poco la crítica, como que era una crítica a él, y no, en el fondo. Pero ¿por qué voy con esto? Y el padre, cuando termina el exilio, y se da esta posibilidad de regresar en forma absolutamente providencial, no estaba ni en ningún cálculo y humanamente era imposible. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras al partir del exilio? Hijo, no olvides tus miserias. Hijo, no olvides la misericordia de Dios en tu vida. Hijo, no olvides a tu madre. Es decir, no fue un discurso triunfalista. Es decir, también el padre hizo un proceso. Uno podría haber sido en esa oportunidad, bueno, ahora tengo que decir que todo lo que dije, todo lo que hice, podría haber sido como la oportunidad, como en el fondo. Y sin embargo, él va a lo central y esencial, y seguramente es el mismo camino que él tuvo que ir haciendo. También la madre lo tuvo que ir purificando muchas cosas en ese sentido, para poder como justamente ser fiel a esa iglesia. Y yo creo que esa mirada también de un acercamiento desde otro ángulo a nuestro Padre nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho porque también nos va a permitir que cada uno vaya descubriendo su puerta de acceso y que vayamos descubriendo distintos caminos, y que podamos comprender también la santidad desde un camino que es el camino filial para nosotros, donde el yo tiene que ir disminuyéndose cada vez más, no en el sentido de anulación de sí mismo, sino que donde Dios tiene que reinar. Y eso nos tiene que llevar a una profunda humildad frente a nuestra vida. Entonces también siento que nos va a ayudar a comprender también al Padre y lo que entendemos por santidad, perfección, grandeza en ese aspecto. Y no nos olvidemos de que el Padre justamente experimentó también muchas carencias, entonces nos va a permitir poder comprender también, o mirar también, quizás también en el Padre, cómo esas carencias también lo acompañaron, lo ayudaron, su camino de crecimiento fue por ese lado también. Es decir, yo siento que nos va a permitir un acercamiento renovado. Por eso lo que yo les decía, primero, hemos hecho un camino, estamos todos haciendo un camino, ninguno de nosotros tiene ya la sistemática, la respuesta, y creo que eso es bueno, aunque nos duela, aunque nos desconcierte, porque nos exige a todos nosotros recorrer un camino. Lo segundo, nos va a permitir la integración de la historia también en aquellas cosas que no estaban tan claras, tan resueltas, tan asimiladas, o tan comprendidas, o tan conocidas, y darles también un sentido de alianza, de salvación, de manifestación de Dios. Nos va a permitir comprender y ahondar el carisma en cosas fundamentales, y nos va a permitir una renovada comprensión y transmisión del Padre. En esa perspectiva yo lo veo, pero hay que pasar por este camino, o transitar este camino en el cual tengamos más preguntas que respuestas. Y creo que eso también es bueno, porque nos permite decir, o nos permite situarnos frente a lo que estamos viviendo, no como que otro tiene que resolver, o va a haber un vademecum que va a decir cómo se resuelve. Por supuesto que hay comisiones y todo, que van a ir objetivizando todo esto. Pero cada uno también tiene que hacer un camino. Creo que eso es bien importante. Eso es lo que yo les puedo decir, en ese sentido es lo que por lo menos pensé. Y vuelvo un poco a lo primero que les dije, es interesante que la etapa que nos está tocando vivir como familia, se une una etapa de humanidad, de sociedad, de país, en todos los sentidos, remecido. Entonces uno dice, no es casual, quizá en este plan de Dios, el poder confrontar todos nuestros vínculos fundamentales, el poder remecer también toda nuestra certeza, quiero usar esa palabra porque captó mucho el alma de la comunitaria, es decir, de todos nosotros en relación con la coronación. Es decir, la coronación tenía como la otra cara de la coronación era nuestra conversión. Y creo que toda etapa de vida, todo desafío vital y tan profundo y transversal como el que estamos viviendo, es casi una interpelación de Dios a la conversión. Y conversión es revisión de vida, es una revisión profunda de vida. Y eso nos toca a todos, sin excepción. Eso es lo que les quería compartir. Si hay inquietudes, lo que yo pueda responder, hay muchas cosas que seguramente no podré, pero otras sí. No podré no porque no quiera, sino porque no tendré las herramientas, el conocimiento para poder hacerlo.
Las consultas al padre podemos hacerlas directamente, o también pueden enviar chat que Loreto y el mundo lo van a recibir o lo van a leer, que sea la forma más práctica o mejor para ustedes. Pueden entrar al chat que está en la parte inferior y ahí escribir las consultas, claro. Yo antes puedo preguntar algo. ¿Quién es ese Lolo con jockey que está ahí, que estoy viendo? Mauricio. Decía, ¿quién es ese Lolo? No lo reconozco. Y la barba, todo. Oye, falta la moto nomás. Lorena, Mauricio, qué gusto. Padre. Padre, son las externalidades de la pandemia, padre. Hola, padre. ¿Cómo está? Hola, hola. Hola, padre, ¿cómo está? Hola, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, bien, bien, bien. Padre, a mí me llamó mucho la atención y me interpela también, ¿cierto? Cuando usted habla que todo esto lo que nos está pasando como chanza es también para nosotros un camino de crecimiento. Y que, no sé, me imagino que un camino de crecimiento en este tipo así de choques tan fuerte es muy bueno para el alma humana porque permite, ¿cierto? Como decía usted, ampliar nuestro horizonte, saber que el Padre, como alguien dijo también, el Padre en este relato, ¿cierto? Se capta toda la parte humana. Siempre al Padre lo habíamos visto así como algo lejano, ¿cierto? Como un Dios, poco menos, y que el cual no tenía fallas. Y con toda seguridad el Padre tuvo muchas fallas, como usted decía. Y Padre, claro, su forma era un contestatario de todas maneras, ¿cierto? En este tiempo también a lo mejor estaría en la plaza ahí contestando a los demás, me imagino, ¿cierto? Porque tenía un alma era un hombre apasionado, como usted decía. Pero qué bueno poder tomarlo desde nuestro lado, ¿cierto? Como crecimiento también para nosotros. Porque tenemos que tratar de entender en el Padre, ¿cierto? A mucha otra gente que también ha tenido sus caídas, ha tenido, no el Padre que ha tenido mucho más que el Padre, sus debilidades. El Padre no hay nada demostrado, pero sí, en mucha gente hemos visto muchas debilidades que de repente para nosotros es muy fácil juzgar. Y tenemos que ir mucho más allá de juzgar. Yo creo que juzgar no debe ser la palabra para mirar al otro, para empatizar con el otro, sino una mirada así de humanidad, misericordiosa también. Es tan humano como nosotros cualquier persona. Entonces, si hacemos un paralelo por ese lado, también me gusta que, no sé, no me gusta que pase esto, pero me gusta que tenemos que sacar lecciones de esto. Y en ese sentido, perdón, Humberto, es un camino digamos, de maduración, nos va a permitir una maduración también, pero lo interesante es que eso es un proceso de crecimiento reflexivo. En sentido, nos va a exigir también reflexionar, meditar, ver, unir, todos esos elementos. Y yo creo que incluso, como yo les decía, yo creo que va a quedar claro un poco lo que pasó, cómo se resolvió y todo, es mi certeza interior. Pero el mirar desde la otra orilla, en este momento, de aquella persona que se sintió afectada, que se sintió herida, nos va a permitir una comprensión mucho más honda, incluso del carisma, y confirmarlo de manera mucho más fuerte. Pero es a partir de ese diálogo con la historia. Eso no significa, y eso lo digo muy honestamente, si yo no quiero en ningún caso demonizar a la historiadora, pero ella fue muy poco prolija porque sacó elementos puntuales, los puso en un contexto, los puso en diálogo, tampoco lo puso en diálogo con el proceso entero, con cómo se solucionó, nada de eso. Pero Dios permitió esto por algo. Quizás nos va a permitir desde una orilla distinta acercarnos a la historia, al Padre, para una comprensión y una renovación mucho más profunda. Padre, hay una pregunta de Sergio Maureira, la voy a leer. Dice, Padre, Ya. ¿qué novedades desde que el Padre Eduardo Aguirre fue autorizado para revisar los archivos del Vaticano en lo relacionado con nuestro fundador? El Padre Eduardo mandó hace una semana y media o dos, se los puedo mandar, un pequeño informe.
no lo retengo, no lo retuve aquí en mi memoria como para decírselo, pero en el fondo, si quiere lo puedo buscar, pero en el fondo, ahí él habla de que lo que, es decir, en el fondo, primero como la impresión que tiene es bien impresionante, de repente documentos que estaban inaccesibles, sobre inaccesibles y todo lo que significa entrar a estos archivos, etcétera. Pero también él va percibiendo, no ha llegado todavía a estos hechos concretos, pero sí a muchos documentos que hablan de las correspondencias del padre con obispo, también hay un informe final de la visitación que hizo Sebastián Trump, del cual no había conocimiento, y ese está en latín, entonces se va a empezar a traducir. En el fondo, no cabe duda que esto nos va a permitir un acercamiento a fuentes que hasta ahora no teníamos un acceso directo. Todo lo que significan las fuentes del Santo Oficio, incluso esto va a exigir, los procesos de beatificación tienen también muchos elementos que no son públicos, en el sentido, se mantienen todavía mientras está el proceso, sobre todo antes que pase a Roma y todo, dentro de un proceso de, entre comillas, sigilo, pero es porque es un proceso interno. Bueno, esto va a exigir también tener acceso a esa documentación, porque si hay una comisión que ha convocado a la misma diócesis de Treveri, va a significar también tener que, esa comisión, tener acceso a toda esa documentación. Toda esa documentación. Porque incluso porque acaba de salir ya este libro de Alexandra von Diefenbach, ella tiene tres fuentes que son esas cosas que dice, bueno, ¿qué caminos son estos? Pero bueno, son los que Dios ha permitido en ese sentido. El Santo Oficio, que no había ninguna posibilidad de acceso, salvo cuando se liberó, y ella fue la primera persona que pudo entrar. Cuando el padre Eduardo quiso entrar, ya comenzó la cuarentena y las limitaciones de la cuarentena y ya no pudo. Por eso se demoró tanto en acceder a estos documentos, y ella accedió, como estaba trabajando en la figura de Monseñor Trump, llegó a estos documentos, encontró algo que le llamó la atención y ahí comenzó todo esto. Pero por otro lado, ella también ha tenido, y eso queda claro en este libro, ha tenido acceso a documentación que estaba en los Palotinos, y eso no teníamos conocimiento de toda esa documentación, en Limburgo, y acceso también, que eso llama más la atención, porque uno dice que hay muchas cosas que habrá que aclarar también del procedimiento, de cosas del proceso de beatificación, frente a las cuales tampoco tendría que haber habido acceso. Entonces, bueno, acá hay algo también que habrá que ir dilucidando, cómo se llegó a estas fuentes, y cómo se une una cosa con la otra, porque si están totalmente aisladas, claro, uno tiene una lectura bastante parcial de la historia y de los acontecimientos. Padre. Pero les voy a mandar Sergio, les voy a mandar el texto, porque eso es público, se envió hace como unas 2 semanas. Muchas gracias, padre. Aportar, hoy día en la mañana o en la tarde hablamos con la hermana Nora, y ella nos envió también, ¿cierto?, la aclaración que usted hizo, que hizo la hermana Aleja. Es cierto a lo mismo que al libro que está escribiendo la historiadora. Bueno, ¿cierto? Es por otra fuente de información que es importante, y especialmente si vienen de ustedes, ¿cierto?, para que podamos saber qué sucede y a dónde vamos. No lo he mandado porque llegó hace poco y después me metí en este asunto que no podíamos salir, así que, pero un ratito más lo vamos a enviar. Sí, yo más bien envié las coordinaciones para que se hiciera a la familia, en el sentido, una pequeña introducción, y reenvié lo que las hermanas a nivel internacional enviaron a la familia. Yo creo que es importante porque en ese texto de las hermanas, algo que es fundamental, y es que nosotros, es decir, nuestra gran como respuesta, por eso nosotros no tenemos respuestas al tiro a todo en ese sentido, va a venir justamente el trabajo de estas comisiones. Porque eso es lo que da una mirada de conjunto, para entender, para comprender, y va a unir todos los elementos que ahora son como cabos sueltos, y sobre todo los elementos del libro que si no están dentro de un contexto, ni tampoco su proceso y su conducción, claro, nos parecen totalmente, nos impactan nomás, y nos desconciertan totalmente, y nos queríamos solo en eso. Hay que mirar el contexto completo, cómo se fue resolviendo todo esto. Padre, le puedo hacer una pregunta. Yo quisiera saber de lo que usted ha podido leer, porque en verdad yo no he leído el texto de la señora Teufelbach, solo he visto lo que ha salido en la prensa, en fin. ¿Aquí hay hechos nuevos o hay interpretaciones nuevas? Te lo pregunto porque de lo poco que yo he visto en la revista, en la prensa, desde lo que yo conocía, no hay nada nuevo, ¿ya?
pero sí hay interpretaciones nuevas, ¿sí? Desde esa perspectiva, yo he leído textos que hablan que el éxtasis de Santa Teresa de Ávila es porque ella era una neurótica, ¿ya? He leído textos donde hablan de que San Bernardo, al llamar a las cruzadas, al predicar las cruzadas, era un asesino de musulmanes. O sea, la interpretación de santos de la iglesia, de grandes santos, hay por supuesto una cantidad de gente que los mira de una manera absolutamente opuesta a la que uno la ve, y eso no significa que yo pierda la fe, o si hablamos de San Juan Pablo II, o sea, hay pero cerros de documentos que hablan y que dicen, en fin. Por lo tanto, por eso quisiera saber de lo que usted conoce, o de lo que se ha visto, si acaso aquí hay interpretaciones nuevas de procesos que nosotros ya conocíamos, o si de verdad hay algo realmente que no sabíamos, entonces estamos hablando de delitos flagrantes o de cosas así. Yo creo que es, entre comillas, pero voy a explicar por qué lo digo. Yo creo que son las dos cosas. Primero, hay conocimiento nuevo, porque muchos no conocíamos todos estos hechos. Es decir, no es que sean nuevos, están en los archivos, están en los procesos, pero para muchos de nosotros, el conocimiento de estos hechos es nuevo. En ese aspecto es nuevo. No es que los hechos sean nuevos, porque los hechos fueron relatados, no sé, se habló de estas cosas, se hizo un proceso, se recibieron los testimonios en el fondo, pero no nos olvidemos que el contexto era muy distinto. Es decir, todos esos procesos se llevaban en secreto. Es decir, no había un conocimiento abierto de todo y todo el mundo sabía lo que estaba pasando, una acusación que hizo una hermana o una acusación que hizo tal persona, o cómo el visitador... Entonces no nos olvidemos que las visitaciones tienen un carácter muy riguroso respecto del sigilo. Entonces, en el fondo, no había un conocimiento abierto de esas cosas. Es decir, los hechos no son nuevos. El conocimiento respecto de los hechos, de cómo, el detalle, todo eso lo estamos muchos conociendo recién ahora. Mucho recién ahora, porque en el fondo, pero no porque no quisiéramos. No había acceso. O bien quedó uno de los decretos que sacó el Santo Oficio en su momento, es que respecto a estas mismas acusaciones no se comunicara a nadie más, y en ese sentido solamente eran la superiora de las hermanas en aquel momento. En ese sentido, había una obligación también de sigilo que no partía en primer lugar de Schoenstatt, sino que partía también de la autoridad eclesiástica. En ese sentido, los hechos son conocidos, es decir, no hay hechos nuevos, pero sí el conocimiento de los hechos, la naturaleza de los hechos, para muchos de nosotros está siendo nueva. Porque en el fondo, ¿qué conocimientos teníamos? Al padre se le cuestionó en el ejercicio de su autoridad, se le acusó, pero no teníamos idea qué significaba, qué fue, qué pasó, cómo fue, quién fue. Ninguna de esas cosas seguíamos, en el fondo. No insisto, no por tenerlo oculto bajo la mesa, sino que muchas de esas cosas no había un conocimiento directo, y otras, como se resolvieron, el criterio fue, se resolvieron. Y eso, como que de alguna manera, estaba resuelto en ese sentido. Pero lo segundo que tú dices es muy cierto, es decir, acá hay una interpretación de los hechos muy descontextualizada, es decir, de todo punto de vista. Primero, si yo tomo los hechos sin el desarrollo de todo el proceso, sin en el fondo, cómo se llega a solucionar esos hechos, cómo se resuelven, incluso todo el tema de la rehabilitación, que es uno de los temas discutidos ahora, las causas, cómo se resolvió, etcétera. Es decir, si yo saco esos hechos de todo ese contexto, claro, es como si yo apunto un delito, pero no hago un proceso. Entonces me quedo, no sé, me quedo con lo que me dijeron que alguien robó, pero resulta que después, como es un proceso, hubo pruebas, hubo testigos, hubo, no sé, una apelación, no sé, hubo de todo, y después una sanción o digamos, una sentencia absolutoria, condenatoria, no tengo idea. Pero primero hay una interpretación que se basa en el conocimiento de los hechos sin el contexto mayor. Segundo, hay una interpretación que tiene que ver con los contextos actuales. En aquella época, por ejemplo, términos que hoy día nos parecen a nosotros totalmente normales entre comillas, es decir, ojalá no existieran, pero normales en cuanto a que entendemos de qué se trata, porque están en la palestra de los desafíos que tenemos como sociedad, como iglesia, el tema de los abusos. Hace 50 años no existía ese concepto de abuso sexual, abuso de autoridad. Es decir, si ustedes se fijan, tenía que ver más con la conciencia, con el poder, pero la perspectiva como solo entendemos el abuso hoy es muy distinto. También es una mirada desde nuestras categorías en ese sentido.
Por eso la interpretación que se hace, si uno la hace solamente con las categorías actuales, claro, hay algo que flaquea, porque hay que entrar en diálogo los contextos históricos que son distintos. No nos olvidemos también que el padre, y él pertenece a una serie de contemporáneos de la época, él tenía una capacidad muy aguda, y ahí está también su grandeza, en el fondo de captación del alma humana, en el sentido, es decir, era un terapeuta espiritual, podríamos decir, como un término. Y eso en aquella época era muy poco entendido o comprendido. Él tampoco tenía muchas herramientas para poder... Era ese desarrollo innato que también leyó mucho, pero la gran escuela para él fue el acompañamiento de personas. Él siempre dice, es decir, las voces del tiempo y el corazón de las personas fueron mi gran escuela. Entonces, mirado desde el hoy, en que hoy día tenemos un conocimiento, un desarrollo de la psicología, la psiquiatría, no sé, todo el mundo psicológico del hombre en su complejidad, claro, hace 70 años no teníamos todas esas herramientas de conocimiento. E incluso para la iglesia, todo lo que era terapéutico, psicológico, era algo más demoníaco que humano, que cristiano. Entonces, hay una serie de elementos que tenemos que poner en diálogo los contextos. Entonces, por eso te respondo, los hechos, no hay hechos nuevos, pero sí muchos hechos, o las situaciones mismas están siendo nuevas para nosotros desde el punto de vista de tomar conocimiento de ellas. Y las interpretaciones, por supuesto, que son, en el fondo, el riesgo o el desafío es que no sean interpretaciones unilaterales, solamente con las categorías que hoy tenemos, sino que hay que hacer dialogar los contextos históricos. Sí, padre, voy a leer otro chat de Sergio, ¿ya? Que es una opinión. Sí. Dice, en el reciente informe de la UC, de la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica, el Papa Francisco dice que se creó una, comillas, cultura del encubrimiento que detenía y enlentecía los casos de abuso. Personalmente, creo que aún la Iglesia, más bien el clero, sigue con esta cultura del encubrimiento. Eso es un comentario hecho por Sergio. Sí. Quizás, digamos, como poder hacer un eco de ese comentario, Sergio, yo creo que eso es cierto en ese sentido que ha habido, pero hay una diferencia que creo que es bien importante. Hay encubrimiento que es doloso y hay un encubrimiento que es negligente. Y esa distinción es bueno hacerla en cada situación. Porque nos pasa, vamos a los ejemplos más concretos de nuestras propias familias. ¿Cuántas veces nosotros hay cosas que nos pasan en la familia, que no las abrimos, que nos cuesta, que no las enfrentamos? En sentido, y hay una diferencia en un encubrimiento doloso, es decir, cuando hay una intención justamente de encubrir, de tapar algo que ha producido un daño, de no asumirlo, del encubrimiento negligente que tiene que ver que no sé, por respeto, por pudor, por cuidado, por no tener herramientas, por no saber, por ignorancia, y por eso yo no hago ninguna afirmación general que fue solamente encubrimiento doloso o encubrimiento negligente. Creo que cada caso va a tener hay que analizarlo, porque las motivaciones son distintas y los contextos son distintos. Yo creo que en ese aspecto, por eso una afirmación tan tajante del Papa, yo diría que claro que ha habido situaciones de encubrimiento clarísimas en el fondo, pero también tenemos que ver en cada situación la diferencia entre un encubrimiento doloso de uno negligente. Porque la intencionalidad es lo que marca, en el fondo, el causar daño. Y querer causar daño u ocultar el daño causado. Gracias, padre. Padre, yo quisiera hacer un comentario también, y es que, porque a mí en todo este tema me ha parecido que hay un asunto de interpretación, porque de verdad que yo no he encontrado nada nuevo que yo no haya, a lo menos, sabido aunque sea de manera general, ¿no? Pero yo lo que quería contar es que una vez en Alemania y en el noviciado, una señora, a dar un testimonio al padre Kentenich, ella se había salido de las hermanas, estaba súper dolida, etc., y fue a Milwaukee. Entonces lo que contó es que el padre la recibió, me acuerdo, se lo escuché yo personalmente, el padre la tomó de las manos, la acercó y le dijo, hija mía, pobrecita, cuánto has sufrido, de un acto súper cálido y cercano,
y ella lo transmitía como una experiencia sanadora de su alma, y de hecho se quedó con el padre Kenter y un montón de rato, etc. De hecho, yo sé que esa transmisión que ella hizo a todos nos llegó de la cercanía del padre, de tomarle sus manos, etc., antes del Concilio Vaticano II. Además, que me acuerdo, esta es una anécdota que creo que la puedo contar, que una vez que se acabó el testimonio, el maestro novicio dijo, momentito, ustedes no se les va a ocurrir hacer eso, porque el padre lo hizo cuando tenía 70 años. ¿Ya? O sea, en el fondo fue como muy evidente lo que ella contó. Entonces, o sea, esa mujer, esa señora también, podría haber pensado que el padre estaba abusando de ella, que se estaba aprovechando de ella, porque el relato es no que ella fue a entregarle las manos, darle un abrazo, sino que el padre se acercó y le tomó sus manos, ¿ya? Pero esa persona lo interpretó como un acto de un padre que la quiere y que la quiere acoger. Y por lo tanto, sin hacer juicios de personas a las que yo no conozco, pero creo que también hay que tener ojo del modo en cómo el otro interpreta lo que el padre hizo, ¿ya? Y porque de alguna manera lo que he visto, estas preguntas hechas a una persona, perfectamente en un vínculo de amor y personal, una pregunta como la que se ha mencionado no tiene por qué dañar a alguien, ¿ya? Y quizá el error del padre es que no calibró bien cuál era el vínculo que tenía con esa persona. Pero yo creo que eso no lo hace ni un delincuente ni un inmoral. Sí. Pero me importaba compartirlo porque ya que es un conversatorio, para conversar. Sí. Sabes que yo es decir, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y en el fondo yo creo que ¿qué nos va a permitir comprender esto? Y también en ese sentido lo que yo les decía un poco, cuando yo hablaba un poco de mirar más humanamente al Padre, no es mirarlo desde quién es uno para decir, este es tu pecado, no va por ahí, sino que tiene que ver con elementos que uno no tiene todos los elementos. Y creo que justamente tiene que haber pasado, el alma humana siempre va a permanecer un misterio. Y puede ser que el padre en su relación con, no sé, el 99,9% de las personas fue esa relación de libertad y todo, y la gente lo experimentó así. Pero un 0,1% quizás es alguien que no lo experimentó así, por su propia complejidad interna, por el proceso interior. Porque en el fondo nunca nos olvidemos que el alma permanece un misterio. Y a veces no sabemos cómo repercuten nuestros gestos, palabras y acciones. ¿Cuántas veces no nos pasa que nosotros de repente decimos algo, pero si yo lo dije con tan buena intención? Yo, no sé si te corregí con tanto cariño. O sea, ¿cuántas veces nos pasa eso? Si te lo digo, ay, pero mijita, ¿pero por qué me habla así? Pero si no te he dicho nada, si te dije que estabas gordo nomás, nada más, no sé. Pero en el fondo, aquí voy yo, es decir, nunca olvidarnos, y por mucho que el Padre tuviera una agudeza tan profunda en la captación del alma humana, el hecho de que hubiera un porcentaje de no captarlo, no lo hace menos Padre, confirma que es un ser humano todavía, y que no es Dios. Y creo que ese paso nuestro también va a ser importante, porque en el fondo el hecho de que él quizás en su interpretación no captó quizás que, no sé, pues la herida en esa persona concreta era mucho más profunda, o que la persona realmente no había logrado esa libertad interior tan profunda. Y él pensó que sí, en su buena intención, en el fondo, en el camino recorrido. Después dices, bueno, no fue así. ¿Hubo mala intención? No, en primer lugar, es la complejidad del alma humana y los límites del alma humana. Creo que eso nos va a ayudar tanto, porque todos nosotros acompañamos vida. Todos nosotros, en la familia, en nuestro servicio pastoral, etc. Y yo creo que todos nosotros tratamos de servir la vida de la mejor manera posible. Y con una buena intención en ese sentido. Pero muchas veces no tenemos por qué captar hasta lo más hondo del otro, porque el otro puede parecer siempre un misterio. Ustedes lo viven en el matrimonio, lo viven con sus hijos, lo viven en las comunidades a las cuales pertenecen. Y ese como pudor frente al misterio del otro es súper importante. Súper importante. Yo creo que el Padre lo tenía profundamente, pero no es Dios. Por lo tanto, el que fuera falible en esa captación confirma el que haya sido en el fondo tan certero en tantas otras. Padre, dentro de la invitación que hacíamos a los matrimonios y a toda la gente del movimiento, decíamos que esta pandemia no ha cambiado los hábitos, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir nuestra espiritualidad.
Y pucha que ha sido complicado muchas veces. Entonces, también necesitamos cómo encaramos esta nueva forma de hacer chenza, de hacer iglesia, de ser cristiano, ¿cierto?, para estos tiempos, para esta sociedad. Y lo otro que nos complica mucho, ¿cierto?, también estamos viviendo un tiempo de una profunda desconfianza. Y que es terrible porque nos hace mal como seres humanos también esta desconfianza que no podemos vencer. Ya algo, leía la última carta del Papa, ¿cierto?, Fratelli Tutti, no la leía completa, leía algunas cosas, ¿cierto? Pero en el punto 15, ¿cierto?, él habla de la confianza y cómo poder recuperarla. Dice que es muy fácil sembrar la desconfianza, es muy fácil poner en nosotros la duda, pero es cómo recuperar esto, ¿cierto?, que si no parte de nosotros como cristianos, como iglesia, como chanza, es muy difícil que parta de otros. Entonces esto tiene que ir por la transparencia. Por eso me alegra mucho que esté con nosotros, me alegra mucho que la hermana Nora también nos haya enviado esta nota, ¿cierto?, de los documentos que hay, porque necesitamos hacer una iglesia con más transparencia, una chanza más transparente, en la cual nosotros podemos confiar uno a otro sin problema. ¿Cuáles son los caminos que debemos recorrer frente a esto, Padre? Es decir, bueno, eso tenemos que entre todos encontrarlo, pero a mí la vivencia, la experiencia, que se los dije al comienzo, yo creo que esta crisis tan transversal que toca tantas dimensiones de la vida es una invitación a la conversión. Es decir, creo que si hay algo central del mensaje de Jesús, es justamente esa interpelación a la conversión. Implica mirar nuestro corazón, nuestros vínculos, qué necesitamos renovar, qué necesitamos purificar, qué necesitamos complementar, porque en el fondo yo creo que el acercarnos al mundo, el dialogar con el mundo, el sentirnos también corresponsables por el mundo que queremos construir hacia el futuro, implica primero una revisión interior. Sin ese gesto de humildad, difícilmente nos vamos a encontrar. Y yo creo que el hecho que estemos experimentando esa crisis tan, insisto, que toca tantas dimensiones, todas las dimensiones están tocadas, es una interpelación también a ese primer paso interior, que nos lleve justamente a un paso hacia el otro, los demás, la sociedad, la cultura, el medio ambiente distinto, pero o nuevo, o renovado, o complementado. Primero, tiene que estar ese detenerse a ver cómo voy construyendo mi vida. Creo que ahí hay algo que es súper importante. Cada etapa o encrucijada en la historia de la humanidad supone primero como una reflexión y una introspección que nos lleve justamente a renovar nuestro compromiso con la historia, con las personas, con la situación. Pero creo que ese desafío de conversión lo estamos teniendo todos. Y es interesante si uno piensa como vasos comunicantes o como ondas que se van extendiendo. Claro, en este 2020, que decíamos, ¿quién nos hubiera dicho que este 2020 iba a ser un año tan acontecido por todos lados? Quisiéramos arrancar la hoja del calendario, decir, ¿cómo fueron los años? Mira, pasamos del 2019 al 2021, entonces con el 2020 como un gran paréntesis. Pero uno dice, claro, es decir, hace algún tiempo, la primera que tuvo que empezar a recorrer este camino fue la Iglesia, como un preámbulo del camino que teníamos que recorrer como humanidad, que es un camino de conversión. Y eso es una revisión interior muy profunda, de purificación, de renovación, de crecimiento, de confrontación. Y eso lo estamos viendo a todos niveles. Insisto, lo que acabamos de ir en el país, un poco eso, es un llamado de atención muy profundo a nuestra conversión también social. Eso me atrevería, creo que entre todos tenemos que ir buscando formas, pero creo que ese, para mí por lo menos, creo que es como el primer impulso que siento que nos invita este tiempo absolutamente inaudito, porque ninguno de nosotros hubiera podido prever todo el escenario que estamos viviendo.
Padre, ¿Sí? buenas noches. Llegamos un Hola. poquito atrasado con Mara, pero un Hola, poquito qué atrasado gusto. nomás, un poquito nomás. ¿Ah? Y hermana Nora también, ¿cómo está? Y saludamos también a los 30 participantes de este conversatorio. Mire, yo también pienso que, tal como usted dice, los hechos están. Ahora, las interpretaciones van a ser diferentes porque en el contexto de abuso, por ejemplo, la interpretación que se da de abuso en este tiempo, año 2020, a como era antes, cuando el supuesto abuso del padre, ¿cierto? Los conceptos eran totalmente diferentes. Entonces tenemos que ver esa comisión cómo interpreta estos hechos. Ahora, a la luz de eso, y cuando usted habló de parte de la santidad, mi pregunta es una pregunta, no sé si la puede contestar, pero eh, ¿qué tipo de errores puede cometer un ser humano que le impidan ser santo? En este caso, el padre Quentenis. ¿Y hasta qué punto estos errores que él pudo haber cometido, dependiendo, ¿cierto?, de la interpretación que es del ser humano, digamos, pueden ser categóricos, que le impidan su beatificación? A ver, primero desconozco en ese sentido los procedimientos de los procesos de beatificación respecto de, siempre se habla de las virtudes, de todo tipo en ese sentido, como para poder responder con mayor certeza, claridad, desde el punto de vista más como de un proceso de beatificación y lo que puede llevar a una persona a ser santa. Pero yo creo que algo que es muy importante es, en el fondo, la intencionalidad. Yo creo que si hay algo que es un obstáculo, pienso en la santidad de la vida diaria, todos nosotros que nos esforzamos todos los días para que, ir construyendo nuestra vida de la mano de Dios en todos nuestros vínculos. ¿Cuándo necesitamos el perdón de Dios? Cuando una intencionalidad nos ha llevado a dañar o a dañarnos, o a dañar un vínculo. Entonces, ¿eso es un obstáculo para la santidad? No. Va a ser un obstáculo en la medida en que yo no reconozca, en el fondo, ese error y en el fondo, y no busque el perdón y la misericordia de Dios. Desde nuestra cultura, incluso las debilidades, el pecado, son caminos hacia Dios de crecimiento, en la medida en que también yo los incorporo, en el fondo, como un camino de crecimiento. Entonces yo creo que el quedar es decir, la intención de dañar y no reparar el daño es justamente lo que podría ser un impedimento para una vida que yo diría, a esta persona la sigo. Yo no dejo de seguir a alguien que se haya equivocado si es que la persona ha sido capaz de reconocer un error, de repararlo. Quizá eso incluso me permita admirarlo más. Pero yo no sigo a aquel que se queda en su error, produce un daño, no lo reconoce, no lo repara. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí es lo que le digo. El padre hizo todo lo posible, cuando uno, ahora que han salido textos, la apología pro vita media, que fue su defensa, él explica todo lo que pasó, va buscando una manera de ir como explicando, de encontrar razones. Eso ni siquiera fueron tomados en cuenta por la autoridad eclesiástica en su momento. Hoy día vamos a comprender también todo eso. Vamos a poder entender la manera en que él trató de ir como asumiendo estas situaciones, resolviéndolas, aclarándolas, en ese sentido. Pero no tengo tantas respuestas porque, claro, primero porque no las sé, y segundo porque justamente las comisiones respectivas son las que nos van a dar luces, y esos diálogos de los contextos, que va a ser tan importante, tan importante. Gracias. ¿Más preguntas? Lo que me queda claro, padre, que el camino que nos queda como chilenos es un camino muy largo todavía. Las comisiones están en formación, se están formando, ¿cierto? Dios espera mucho de nosotros, espera nuestra paciencia, nuestro cariño, ¿cierto? Y en cierto modo, saber que este camino es comunitario, como usted decía, no de una persona, ¿cierto? Tiene la conversión es nuestra, pero tenemos que hacerla todos juntos también. Y con esto también respondiendo a una pregunta que le hizo el padre Kentenich a su amigo más cercano. ¿Vas conmigo? Vamos con el padre, esperemos lo que pasa, pero confiados, ¿cierto?, con todo nuestro corazón de que
de que el Padre es lo que nosotros queremos y lo que hemos leído, lo que hemos acercado a Él. Y que es un ser humano también, yo creo que. Pero vamos con el Padre. Se fue el audio, Humberto. Estoy hablando mucho. Se lo cortó su señora. Solo como un eco a lo que usted decía, Humberto, yo creo que, ¿qué es lo importante? Vamos con el Padre, pero dialogando con el Padre. El Padre era un hombre que confrontaba mucho, y yo creo que hoy día lo estemos confrontando a él, no le disgusta en ese sentido. Porque era un hombre que le confrontaba, que iba hasta las últimas consecuencias. En el fondo, ese celo por la verdad, por la pasión, esa pasión por la verdad, en el fondo lo llevaba. Es decir, yo creo que él no se va a enojar si somos hijos adultos, en el fondo, como cuando uno adquiere. Pensemos todos cuando dejamos la adolescencia y en el fondo nos dimos cuenta que teníamos frente a nuestros propios papás una opinión propia, por ejemplo. Para llegar a esa opinión propia tenemos que primero hacer un gallito un poco, como casi defender el derecho a existir en ese sentido. Pero creo que al Padre creo que le va a gustar el que lo estemos confrontando en ese sentido. Es decir, pero con altura, digamos, en el sentido no con mezquindad, no con quedarnos con la chimuchina, con el dato freak, el bizarro, no sé, esas cosas que al final no construyen nada, digamos, en el sentido, oye, mira lo que dijo, lo que hizo, oye, pero ¿cuál es el contexto? No tengo idea, pero mira lo que dijo. A ver, es decir, tenemos que ser capaces de ahondar, pero el que lo confrontemos, yo creo que el Padre, es decir, estaría muy orgulloso de sus hijos, que nos enseñó a buscar la verdad, a luchar por ella, a renovar a partir del diálogo, a partir de ir hasta las últimas consecuencias. Creo que va a implicar una madurez como hijos también, una madurez muy grande. Pido la palabra, aprovecho de saludar al padre, la hermana y a todos los presentes. Hola. Hola, hola, padre. Leyendo de manera muy somera el tema, el informe de la Comisión de la Universidad Católica, bueno, se abordan distintos aspectos y uno de ellos dice razón con la relación con la responsabilidad de los laicos en el sentido de probablemente sobrevalorar o una suerte de sometimiento a un supuesto poderío del clero, ¿no? Y a lo mejor nosotros de alguna manera estuvimos, digamos, avalando esa situación y fomentándola. ¿Cuál es su opinión, padre, respecto a ese tema? Y sí, yo creo que eso se ha dado, digamos, culturalmente, si muchas veces nos pasa, y, digamos, por un lado, una estructura eclesial que siempre ha sido muy piramidal y jerárquica, y eso se ha traducido en formas, en estructuras, en costumbres, en usos. Una cuestión cultural también, que no solamente tiene que ver con estructural, sino que también cómo se concibe al consagrado, casi como una persona perfecta y que no cabe cuestionarla, y no como también un ser humano que, como todos nosotros, tiene una vocación, pero es una vocación que se vive en el mundo y que tiene que madurar permanentemente y permanentemente tiene que crecer. En el fondo uno no está listo, ni está hecho, ni está acabado cuando le imponen las manos el día de la ordenación, sino que ahí comienza un camino mucho más agudo del crisol de Dios, digamos, que tiene que acrisolar, que tiene que purificar en ese sentido. Yo creo que también hay algo cultural de cómo concebimos al consagrado, digamos, justamente como infalible, como perfecto, como indiscutible. Y por otro lado también yo diría que como sociedad, en ese sentido, ante las diferentes como dificultades, tensiones y como en la vida, digamos, en el vínculo con el sacerdote o el consagrado o la consagrada, hay un depósito de confianza donde se abre también algo del corazón. También de repente, si es que no hay un crecimiento o una conducción hacia la madurez personal, puede haber una dependencia. Y uno no saber conducir esa dependencia. Gracias, padre. Ahora el desafío.
es cómo abordar esa situación por ambos lados, porque probablemente, como usted bien dice, es por lado y lado, digamos, se facilita esa situación, y que culturalmente lleva todo, digamos, una época. Entonces, es un tema que es un tremendo desafío, cómo abordarlo, ¿no? ¿Cómo ir superando? Como yo laico. creo que, claro, yo creo que el desafío es mutuo de todos. Yo creo que el desafío es aprender a trabajar, a relacionarnos y vincularnos de una manera mucho más colaborativa, complementaria y corresponsable. Y cada uno tiene un rol distinto. Pero creo que si vamos creciendo en una forma de relación y trabajo, de trato, que sea colaborativa, corresponsable, eso nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho, complementaria. Y eso supone, de parte del consagrado, asumir que no lo sabe todo, que no lo tiene todo, que no lo puede todo, y de parte del laico, asumir que tiene las capacidades suficientes para colaborar, complementar y ser corresponsable. Nos necesitamos mutuamente. No nos olvidemos, todo este último tiempo, si se han dado cuenta, han sido bien interesantes las primeras lecturas de la semana o la segunda lectura del domingo, que habla de la vida de las comunidades, de las primeras comunidades cristianas. Y si bien había un primus inter pares, en el sentido de una autoridad presbiteral o diaconal, etcétera, o San Pablo que apareció los últimos domingos, hay un sentido de corresponsabilidad súper fuerte. Es la comunidad la que se siente corresponsable frente al mensaje de Cristo. Es la comunidad la que inspira e irradia. En el fondo, creo que eso nos tiene que ayudar en esta... Interesante lo que nos ha pasado con la pandemia, donde, si ustedes se fijan en esta pantalla, todos somos iguales. Yo no sé en qué lugar me ven a mí, yo estoy como en el segundo lugar, pero quizás en la pantalla de uno yo aparezco en tercero, en cuarto. Y claro, ahora estoy con un cuadradito amarillo porque estoy hablando, pero si no sé, pues si recién usted habló y apareció su cuadrito. Es decir, interesante que nos ha permitido incluso la misma vivencia del santuario hogar o de la iglesia doméstica en la casa, la misa con la familia. Es decir, claro, uno escucha al cura que está celebrando la misa, pero estamos a la familia ahí. En fondo, tenemos que volver un poco a esa lozanía, a esa libertad, a ese espíritu de las primeras comunidades. Esa corresponsabilidad, esa colaboración, esa conciencia mutua de misión. Gracias. Padre, siento que nosotros venimos de parroquias, de trabajo de parroquia, y la forma de trabajar de parroquia es diferente a la que se trabaja en el movimiento. En parroquia siempre un poco más, bastante más restringido, ¿cierto?, la labor del laico. Y no tiene mucha, tiene voz, ¿cierto?, se puede conversar, pero en las decisiones es muy claro, ¿cierto?, siempre ha sido muy claro que el párroco tiene la última palabra. Y por eso yo quiero hacer un paralelo, ¿cierto?, con la vida del laico en el movimiento, en chances, que es totalmente diferente. El hecho de que nosotros, en nuestras comunidades, ya sea o en alguna dirigencia, ¿cierto?, sabemos que nosotros somos, como laicos, somos los que actuamos, los que hacemos las cosas, los que decidimos, ¿cierto?, lo que hay que hacer. Eso a todos nos ha tocado en nuestra rama de familia, ¿cierto?, y también la señora y la LAF. Entonces, de repente quisiera una iglesia como una iglesia, ¿cierto?, como actuamos nosotros, en la cual ustedes siempre están ahí apoyando constantemente a nuestros asesores, ¿cierto?, la hermana Nora, el padre Patricio, ustedes siendo nuestro asesor anteriormente y desde donde está ahora. Y quisiera mucha gente así, o sea, perdón, una iglesia así, porque hemos visto ahora en tiempo de coronación, especialmente, ¿cierto?, las fichas que nos envió la hermana Nora, fichas hechas por laicos. Tenemos, ¿cierto?, hace poco nos llegó algo del observatorio, en la cual nos hacían varias preguntas, que también son hechas por laicos. Entonces, el laico ochentatiano tiene un papel mucho más potente dentro del movimiento que es lo que tiene la iglesia.
Entonces el trabajo nuestro es bastante más fuerte porque tenemos que dar a conocer, ¿cierto?, que Chenta es un camino real, verdadero, un camino de renovación para la iglesia. Esto de repente lo escondemos bastante, especialmente en la parroquia, que cuando estamos subiendo en parroquia nos cuesta mucho más eso, porque hay como un muro, una barrera, ¿cierto?, que nos impide mostrar lo que somos. Piensa que hemos crecido, ¿cierto?, hemos aportado al movimiento, y como persona yo siento que he crecido. No lo he hecho solo con la Ubita, ¿cierto?, que es la que me entró a este mundo, ¿cierto?, es la que me permitió entrar a este mundo espiritual que para mí era tan desconocido. Y en general las mujeres no han entrado a este mundo también. Y pucha que agradezco ese momento, padre. Yo creo, como un eco a lo suyo, que como iglesia y también como movimiento estamos haciendo un camino cada vez más de un trabajo cada vez más integrado, colaborativo, corresponsable. Creo que, claro, la estructura eclesial diocesana cuesta un poco más por la estructura que ha tenido histórica también, incluso por la estructura parroquial, podríamos decir, pero se está haciendo un camino, y creo que la misma crisis que hemos vivido ha acelerado un camino, un trabajo mucho más, digamos, más de comunidad. Por supuesto, como decíamos antes, hay estilos, hay una cultura, hay una autocomprensión que a veces no hace que fluya tan fácilmente o que sea tan evidente. Hay generaciones también formadas de una manera distinta. Pero yo diría que lo nuestro todavía es un desafío, ¿eh? Yo diría que lo nuestro es un desafío permanente de un trabajo colaborativo, corresponsable, complementario, entre todos nosotros. Y todavía estamos aprendiendo. Yo diría que hemos hecho un camino que ha sido súper lindo y todos estamos agradecidos, pero todavía tenemos que recorrer un camino. En ese aspecto, no ceder en esa capacidad que tengamos de ser comunidades muy vivas, donde cada uno, desde la vocación y el rol que tiene, contribuye al todo, y todos nos sentimos de alguna manera colaborando, corresponsables y complementando. Creo que todavía estamos haciendo un camino, No diría que es algo resuelto y alcanzado, sino que vamos recorriendo ese camino y estamos aprendiendo. Yo por lo menos siento que estoy aprendiendo todavía. Padre, me pidieron que le leyera los chats, aquí hay otro. Dice: hola, padre, mi nombre es Cristian Eduardo Gautier Canales. Soy madrugador, misionero y laico, y pertenezco a la rama de hombres. Tengo 38 años y creo que este es un tiempo de los laicos y del clero, y de orar y de seguir al Padre en el camino y en el proceso de canonización. Ese es el... Muchas gracias, pues. Y como decíamos, es un tiempo para, a partir de esa necesaria confrontación, que nos lleve a una renovación. No sé qué dicen, a mí me ha encantado esta conversación, pero también tenemos que dejarle al Padre su tiempo, ¿cierto? A todos, pues si todos tenemos vida, no solamente yo. Se puso clericalista. Claro, pero usted está a cargo de una comunidad grande, apoyando, madre. Nos pusimos asimétrico otra vez. Claro, pues. Mire, yo llego a mi pieza solito, en cambio usted tiene que empezar a colocarse de acuerdo con la señora, qué canal se ve, qué canal no se ve, todavía le queda un horizonte complejo. Yo quiero ver esta película, yo quiero ver esta serie, yo me acuesto tranquilito, solito. Ay, no sé. Yo no sé, Humberto V, si la hermana Nora quisiera también decirnos algo. Eso también le iba a decir, hermano. Primero que nada, agradecer la posibilidad de haber tenido este conversatorio y agradecerle especialmente al padre Juan Pablo, que se dio el tiempo y nos ha tenido aquí como tratando de comprender y de entender todo lo que estamos viviendo. En la primera vez, en julio, conversamos también con ustedes o con el Consejo, ya no recuerdo bien, que en realidad, como decía en varios momentos el padre Juan Pablo,
este es un proceso y es un camino largo que vamos a recorrer y que Dios nos ha hecho, ha tenido como nos ha regalado la posibilidad de recorrer justamente para entrar en una mayor profundización, en enseñarnos también a asumir nuestra historia tal como es y asumir también la persona de nuestro fundador en el lugar que es él, ¿no? El fundador. No sé si me encontré justamente cuando ustedes estaban conversando y Humberto hizo alguna alusión a las crisis, que también lo dijo el padre Juan Pablo. Tengo en mi mano una conversación que tuvo una hermana el 11 de septiembre del 68 con el padre fundador. La hermana le preguntó qué pasaría después de su muerte con la obra, con el movimiento. Y el padre, la hermana le preguntaba si entraríamos en algún momento en alguna crisis. Y el padre le contestó, unos 50 años después de la muerte de un fundador, es especialmente grande el peligro de que una comunidad caiga en una crisis. Como para también comprender que el padre sí contaba con algunas situaciones que se pueden producir después. La hermana le preguntó si esto podría pasar en Schoenstatt. Y el padre le contestó, ciertamente que puede ocurrir, pero solo si la familia no permanece fiel a las fuerzas fundamentales. En ese tiempo se va a requerir una renovación, una conversión y consolidación interiores. Después, la Madre de Dios quizás le regale al Padre discípulos que incluso lo comprendan a él mucho mejor que los actuales, que los que había en ese momento. Y agregó el fundador, si se logra esta renovación y consolidación en la generación post-fundador, podría comenzar una reflexión más profunda de Schoenstatt y del fundador. Yo creo que resume un poco lo que el padre Juan Pablo nos ha estado mostrando y que realmente es un camino de conversión, es un proceso largo y que nos tiene que llevar a una profundización y a una comprensión mucho más completa y orgánica, como era lo que el padre también nos decía, de todo nuestro carisma y también de su persona dentro de la obra. Así es que le agradezco mucho al padre y creo que eso resume un poquito, no sé qué piensa el padre. No, le agradezco la cita porque sí. Es muy buena, se la agradezco mucho. Sí, y lo dijo el mismo padre 4 días antes de fallecer. Por lo tanto, él tenía en cuenta también eso. Sí. Y reforzar un poco lo que el padre y Humberto también, que lo captó de alguna manera, es que este camino lo recorremos todos, y lo recorremos en comunidad, porque la alianza no es para unos ni para otros, no es exclusiva de unos ni de otros, sino que la alianza es de todos. Todos, cuando hemos hecho la alianza de amor, nos incluimos en toda esta comunidad que está unida por esa alianza de amor con la Mater. Y ese es el punto que nos une a todos también. Es como nuestro punto esencial de crecimiento. La Mónica también se fue para allá. Así es que yo les agradezco. Quería aportar ese pequeño reflexión del padre 4 días antes de morir. Creo que es sumamente decidor en ese sentido. Muchas gracias, hermana.
Gracias, hermana. Profunda reflexión, no lo he escuchado la del padre. No es tan conocida. Sí, no es tan conocida. Sí. Pero explica un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Ciertamente, claro. Y a dónde tenemos que llegar, sí. Cierto. Lo lindo es lo que dice el padre, que a mí me encanta, y es que, y si se logra esa renovación y consolidación en la generación postfundadora, que es la que estamos nosotros, podría comenzar una reflexión más profunda. Y es lo que Dios nos está regalando en este momento y en este tiempo. Y la invitación que el Padre Juan Pablo nos ha hecho a que realmente nos demos el tiempo de reflexionar y como de profundizar y de llegar a esa conversión y profundización más completa. Eso es un proceso humano, por lo tanto, no es de la noche a la mañana, ni el próximo mes, ni tampoco el próximo año que lo vamos a tener, porque es un proceso que uno va viviendo interiormente también y todos lo vamos viviendo, como Schoenstatt completo. Entonces, darnos tiempo para eso y para llegar a esa comprensión más profunda. Es un deseo del fundador. Gracias, hermana. Padre, hermana, la tarea que tenemos es riquísima. Yo creo que Dios nos concede con estos hechos que pasan una profunda... Hasta yo me están llamando por teléfono, no sé por qué. Pero bueno que podamos conversar. Yo creo que es importante poder conversar, dialogar, saber qué piensa el otro, saber qué piensan nuestros asesores también. Y nos queda ir haciendo bien lo que tenemos por delante. Tenemos no solamente la iglesia, no solamente Chenta, en nuestra sociedad que está también avanzando de otra forma. Y frente a la cual muchas veces, cierto, no tenemos que poner tantas trabas porque son caminos que hay que ir recorriendo. Lo que nos dijo el Papa el otro día, que también, cierto, que fue un documental, parece, y tiene que ver con que todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos asimilando esas cosas? Yo creo que es importante. Y eso, obviamente, Padre, queda para otra conversación. Yo creo que... Perfecto. Hay que conversar. Muchísimas gracias a ustedes por el encuentro. Con nosotros. Mucho cariño para usted, especialmente para Anita, su madre, ¿cierto? Y a su padre también. Nuestro cariño. Y a su Oiga, mi papá es tocayo suyo, porque se llama Humberto. Ah, sí, pues. Claro. No, su papá también estuvo para allá trabajando en el norte, en mi tierra también, así que... Sí, pues. Sí, ciertamente. Sí. Muchísimas gracias por esa oración. Y también pedir su bendición para poder estar tranquilo en nuestro corazón, nuestra alma, y obviamente darle la gracia de nuevo por todo lo que nos ha entregado. Gracias a ustedes por la posibilidad. Volvamos a consagrarnos a la Mater, que ella también nos enseña a vivir este tiempo como esa gran oportunidad, como esa posibilidad también de renovación, de profundización, porque en esa confrontación justamente vamos a captar mucho más hondamente todo aquello que creemos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A todos nosotros, a todos los que amamos nuestro corazón, especialmente los que más necesitan de nuestro amor, nos bendiga el Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, una alegría. Súper grande. Muchas gracias, Padre. Una alegría muy grande. Gracias, muy grande. Gracias a usted, a todos los que se conectaron, a la hermana Nora que estuvo con nosotros. El padre Patricio tenía reunión hoy día, por eso no pudo estar también en esta conversación, y le envía muchos saludos a todos. Le mandamos saludos, eso. Un gusto. Padre. Gracias mucho. Adiós. Chao, padre. Cuídense mucho. Adiós, nos vemos.